Saludos compañeros, mi nombre es Juan Carlos Gamarra del SEAD Corozal Sucre y voy a hacerle la explicación del circuito rectificador de onda completa, el cual teníamos que realizar la implementación en el SEA y tomar la evidencia de respectiva del circuito. Desafortunadamente, por ser Semana Santa en la universidad no hubo servicio esta semana, entonces pues no pudimos contar con algunos elementos que eran necesarios para la práctica, como lo es el osciloscopio, y entonces pues no pude realizar el circuito, montarlo en el Protoboa, pero sí tengo para realizar la simulación en Proteus, y dentro de un DVD, un dispositivo de reproducción, podemos encontrar el dispositivo que necesitamos, ¿no? El dispositivo rectificador de onda completa. Ahí podemos observar los diodos, el condensador y hasta un relay. Vemos la entrada de corriente. Aquí está la entrada de corriente a la bobina, de la bobina el circuito rectificador, y posteriormente aquí está el circuito por la parte superior. Vemos la ubicación de los 4 diodos, los ánodos y los cátodos, que están 2 hacia un lado y 2 hacia el otro, ¿no? Y vemos el respectivo condensador, que es el que nos permite que la señal no sea alterada y sea mucho más estable, ¿no? Los respectivos elementos del circuito que permiten el funcionamiento de este dispositivo de reproducción. Por la parte inferior podemos observar entonces el circuito. Ahí podemos observar los 4 diodos, podemos observar cómo se encuentran ubicados respectivamente, 2 con el cátodo hacia un lado y el ánodo hacia el otro, ¿no? Aquí podemos observar la bobina y la entrada de corriente. Aquí, entrada de corriente de la respectiva explicación. Aquí podemos apreciar entonces la entrada de corriente. Aquí, esta pasa acá por la bobina, y de la bobina entra a los diodos. Aquí se realiza el respectivo proceso. Aquí está el condensador, son las paticas de la parte del circuito del condensador, y ahí se distribuye toda la energía, ya habiendo realizado la conversión de energía alterna a corriente directa. Ok, entonces pues desafortunadamente no tenemos un osciloscopio para poder realizar la medición del circuito y realizar el tipo de señal que podemos obtener acorde a este arreglo en la circuitería, ¿no? Pero entonces vamos a hacer una cosa: procedemos a montar el circuito en el simulador Proteus, y aquí estamos organizando el circuito. Podemos evidenciar la fecha 27/03/2016 para darle garantías a que sí se está realizando la práctica. ¿Por qué hasta última instancia? Porque en el grupo en el que me encuentro, desafortunadamente los compañeros no se han presentado, y por ende no hemos podido realizar muy bien el trabajo. Saludos compañeros, continuando con la explicación del montaje del circuito de rectificador de onda completa, podemos observar entonces en el osciloscopio en el simulador la función que cumple el rectificador de media onda o rectificador de onda completa, ¿no? La señal roja que podemos observar es la señal del alternador, o sea, de la fuente de voltaje. Ahí podemos ver en el osciloscopio cuál es el cable 3. La salida A es la del cable amarillo, la de la señal amarilla, y la azul es la segunda señal. Podemos también ver la función del voltímetro dentro de la simulación y observamos la gráfica, ¿no? La señal sinusoidal podemos hacer una pausa
para ver en qué voltaje queda el voltímetro. Quedó en un voltaje de 4.07 voltios. Está rectificando una señal de entrada de 4 puntos terminal de voltaje. Este es el terminal de voltaje. Vamos a observar acá entonces voltaje terminal. La corriente que va pasando por cada uno de los diodos en ese preciso instante, la capacitancia y el voltaje en el terminal A, en el terminal K, y en el voltaje que hay en cada señal. Miren que en el terminal A y el terminal C son casi iguales, ¿no? Porque ahí, si nos damos cuenta, está trabajando el terminal B, está rectificando el B. Para que rectificara el A tendríamos que cambiar el voltaje del alternador, o sea, donde está positivo pasar a negativo y viceversa. Y podemos observar cómo rectifica 4.88 voltios a 393.6 milivoltios. Hace una gran rectificación el circuito. Y la señal obtenida es esta. La roja es la señal del alternador y la azul es la señal del rectificador. La señal A vendría siendo entonces como un estilo rectificador de media onda. Bueno, compañeros, ahí obtenemos entonces la gráfica del circuito, un circuito de rectificador de onda completa. Recuerden, mi nombre es Juan Carlos Gamarra, del SEAD Corozal. Espero que se encuentre muy bien. Gracias.